con atención el dólar y todas las variables. Contame todo, Rubén. 1340 sigue el blue, Luis, 1295 el oficial y estamos ahí entre los 1290, 1295 los dólares financieros y la expectativa también de lo que está pasando con las acciones argentinas. En este momento, te digo, los ADR en Estados Unidos están profundizando la caída, YPF está bajando 1,64, bancos están bajando sobre todo, el BBVA, el Macro, esos están todos alrededor del 1, del 1,5% de caída. Déjame que lo sume al doctor Lorenzo Sigó Gravina, que integra Equilibra, para que charlemos sobre lo que está pasando. Lorenzo, soy Luis Novarecio con Rubén Rabanal, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Gracias por la invitación. Por favor. Viste que los que no sabemos nada de economía miramos el dólar como única variable. ¿Estamos exagerando? ¿Qué está pasando desde ahí? Bueno, el dólar por definición en Argentina es un termómetro que capta todo. Es casi más importante que el riesgo país. Y en particular está el punto de que viene subiendo ya en lo que va de julio un poquito más del 6%. Y obviamente cuando sube el tipo de cambio oficial, el riesgo no es que haya una aceleración de la inflación, que el dato de ayer de 1,6% fue bueno porque se prevía que podía llegar hasta 2% la inflación en junio y no lo fue, pero bueno, ahora la alerta obviamente es ante esta escalada del dólar, que insisto, ya acumula un poquito más del 6%, si vamos a tener un traslado, una aceleración de la inflación en julio o no. Los primeros datos que vemos es que si hubo un traslado fue muy pequeño. Hay como una tradición en la Argentina que el dólar era una variable que ajustaba con precio. Vos acabas de decirlo, es una muy minúscula traslación de la fluctuación del dólar al peso. ¿Será que hay que acostumbrarse que es un producto más que está sometido a oferta y demanda? Mirá, yo sería prudente. Hay que ver también qué expectativas había con la salida del cepo cambiario en su momento, por lo menos para personas. Quizás algunos se pasaron, dijeron, bueno, el dólar va a ser por lo menos 1.200, 1.300, y que finalmente no fue. Entonces ahora recién se está llegando a esos niveles de cerca de 1.300, pero me parece que hay un punto en que sí, si supera cierto umbral, creo que los 1.300 puede ser uno de ellos. El traslado a precios es un poquito más lineal como lo conocemos en el pasado. Y otro punto que también me parece que está achicando es el pass-through, como lo llamamos los economistas, el traslado de la suba del tipo de cambio a los precios. Creo que como nunca estamos en una política de apertura comercial muy significativa en un mundo que, sobre todo con los aranceles de Trump, está tratando de colocar mercadería en otros destinos. Igual le sumas esto que además el gobierno activamente estuvo bajando aranceles a la importación, impuestos. Vos tenés que también la competencia externa, los productos importados hoy están cada vez avanzando más y eso también me parece que le pone un tope al traslado de la suba del tipo de cambio a los precios internos. Pero insisto, obviamente cuando llegás a ciertos niveles y si sigue subiendo el dólar, sí me parece que la inflación de julio algo va a acelerarse. La pregunta es, ¿estará nuevamente en 2% o no? Pero, insisto, cuando tenés una racha alcista, a la larga un traslado vas a tener. Ahora, Lorenzo, el gobierno reaccionó, buen día, ¿cómo te va? El gobierno reaccionó ahora tratando de secar un poco más la plaza. Hay una colocación de bonos mañana extra para llevarse pesos. Eso va a ser por 90 días. Digamos, esto garantiza tranquilidad en el momento, porque acá el tema es cómo llegamos a las elecciones, que es el ruido electoral y todo este tema también está incidiendo. Esto garantiza un poco más de tranquilidad, se está postergando un tema que después habrá que solucionarlo cuando venzan estos bonos. Bueno, primero es una reacción del gobierno justamente me parece para tratar de contener el tipo de cambio oficial que, como venimos hablando, en lo que va de julio ha subido significativamente. Y si sigue subiendo, obviamente ahí sí ya el traslado a inflación, digo, se va a notar o podemos tener una inflación más recalentada en julio. Obviamente la pregunta de fondo es, bueno, después de las elecciones, primero, ¿cómo se llega? ¿Con qué tipo de cambio se llega a las elecciones? Si va a estar más cerca del techo de la banda o más cerca del centro. Y después la pregunta es más de mediano plazo, que se va a resolver después de las elecciones, es, bueno,
qué tipo de cambio real necesita la Argentina, porque sabemos que estaba muy apreciado, pero viene depreciándose, viene mejorando un poquito la competitividad externa, y la pregunta hacia adelante, hacia la segunda mitad de mandato de Milei es si se necesita una corrección un poquito mayor. Pero bueno, eso es, digamos, el largo plazo en la Argentina, y hoy el gobierno está empezando con esta licitación a tratar de secar más la plaza de pesos, justamente para ir poniéndole una cota a la suba del tipo de cambio oficial, porque si no, insisto, la inflación sí puede colocarse arriba, empezar con 2% en julio. Voy a hacer, Lorenzo, una pregunta que nos va a valer a vos que te digan Econochanta y a mí Mandril una vez más. ¿La dolarización es una quimera o está, digamos, vos la ves posible? Poder se puede, pero hoy no hay dólares en el Banco Central. Bueno, este es un problema que quizás postergó esta medida indefinidamente o no, veremos, del gobierno de Milei, pero el gran problema es que tenés muy pocas reservas en el Banco Central, reservas propias del Banco Central, reservas netas, y eso hace que sí podrías dolarizar, pero a un tipo de cambio muy, muy, muy alto, que obviamente después de tanto avanzó el gobierno con bajar la inflación, tanto éxito tuvo en la baja de la inflación, me parece que sería un paso en este sentido muy, muy, muy negativo en la actualidad. Si el día de mañana estamos en una situación estable y con muchas más reservas en el Banco Central, bueno, se podrá volver a la opción de política económica, la dolarización, pero hoy digo, el problema de escasez de divisas no se ha solucionado, y particularmente el Banco Central, después del último pago, sigue con reservas netas muy negativas. Claro, pero vos subrayás algo que me parece oportuno. Ha tenido éxito en la baja de la inflación, es obvio, el 1.6 que vimos en el día de ayer, lo que lleva acumulado. Nada indica, por esto de la no emisión, ni la no emisión espuria, que esto no siga en el camino descendente. O sea, todo, lo voy a poner positivamente, todo indica que sigue en el camino descendente. Bueno, va a depender un poco del tipo de cambio oficial, ¿no? Si hay una corrección, si por ejemplo el tipo de cambio sigue subiendo, se acerca al techo de la banda, ahí la inflación me parece que se va a acelerar. Como en el margen vimos algo en junio, ¿no? Muy, muy chiquitito, pero de 1,5 a 1,6, con un tipo de cambio que se movió un poco menos de 3%. Ahora ya llevamos 6 en julio. Bueno, si esto sigue, obviamente el gran hito económico del gobierno, que es una baja inflación, se puede desdibujar un poco. Claro, totalmente. ¿Ves en términos de lo que estamos acostumbrados a ver en la historia argentina algo parecido a un plan de estabilización como la convertibilidad? ¿Qué ves a futuro? Porque digo, veníamos de un tsunami, la impresión es que la tormenta se alejó. ¿Qué ves a futuro? Yo creo que con ancla fiscal y con una política monetaria prudente, ancla fiscal me refiero a un superávit primario consolidado, el riesgo de una aceleración fuerte de la inflación no está, pero sí la pregunta de este plan de estabilización que viene funcionando es si puede la economía argentina, sobre todo en la segunda mitad de mandato de Milei, operar o ser sostenible este tipo de cambio real, ¿no? Que está apreciado, ¿no? Con una política de mucha apertura de importaciones, que en algunos casos está incluso sustituyendo producción local. Y ahí es donde siempre los planes de estabilizaciones, que suelen bajar rápido la inflación, usan el tipo de cambio como ancla, y la pregunta es cuán sostenible es esa política. Pero ya con este esquema más de flotación que estamos teniendo, estamos viendo que efectivamente, si el tipo de cambio oficial estaba muy, muy apreciado, ya en las últimas semanas vimos cómo fue subiendo y se empieza a corregir ese problema. Y con una aceleración de la inflación que fue muy, muy acotada, o viene siendo acotada. Obviamente hay que esperar el dato de julio de inflación, que es el más importante, porque en julio ya se ha subido más del 6% el tipo de cambio oficial. Pero me parece que en términos conceptuales, el plan de estabilización del gobierno ha sido exitoso, sí. Y en todo caso, si puede corregir la apreciación cambiaria, que creo que es un problema en la actualidad en la economía argentina, sin una mayor aceleración de la inflación, podemos estar pensando en un poco más de inflación en el corto plazo por esta corrección, pero de cara a la segunda mitad de mandato de Milei, en una inflación que, pasada esta corrección cambiaria, vuelve a desacelerarse y a perforar el 2% mensual, que me parece que ya está hablando de un problema que
sigue siendo relevante respecto a otras economías del mundo, pero para lo que tuvimos en el pasado, una mejora muy sustancial. ¿Tolerás que te haga una pregunta de los que somos ignorantes de la economía? De los tantos veo un mensaje de Olga Susana Rodríguez. Dice, buen día, yo no creo demasiado en la inflación del 1,6. Todo está mucho más caro, los servicios más caros, los alimentos también. ¿Me lo pueden explicar? Me gustaría una respuesta a esto que muchas veces se escucha, insisto, en los que somos ignorantes de la economía. Bueno, creo que el primer punto es que el INDEC está haciendo una buena tarea. Creo que el pasado en el que tuvimos una intervención y que había manipulación, eso por suerte ha quedado justamente en el pasado. Después uno puede coincidir o no la percepción de cada persona y si uno justo consume algo que sube mucho, claramente vos vas a estar registrando eso y efectivamente la inflación de tu casa va a ser más alta que el 1,6%, pero creo que el paso importante es que hoy tenemos, y diría desde hace, por suerte, un buen tiempo, desde el gobierno de Macri, se ha dejado atrás estas dudas sobre las estadísticas públicas. Fue un daño a una institución muy prestigiosa que lamentablemente tuvo un costo incluso importante para la economía argentina. Y en ese sentido sí es importante destacar que cada persona, cada familia tiene una canasta de consumo distinta, ¿no? Y si justo vos estás consumiendo o gastando mucho en bienes que han subido más, porque hubo muchos bienes que subieron mucho más que uno, y servicios sobre todo que subieron más que el 1,6% que dijo el promedio del INDEC, ahí sí la percepción es cierta que vos estás enfrentando como jefe de familia o como persona una inflación más alta que el 1,6%, pero yo no pongo en duda la cifra del INDEC. Y la otra tiene que ver con, voy de lo particular a lo general. Ayer entrevistábamos a un dueño de un restaurante en Palermo, a Sebastián, y él decía, bueno, bajó mucho el consumo, agregale que no hay turismo en la zona de Palermo, que era una gran fuente de ingreso por el tema del dólar, y él decía, acá hay dos variables, o aumenta el consumo o cierran más negocios, preocupándose por la situación del gremio gastronómico. ¿Qué estás viendo en lo heterogéneo que es la economía argentina? Bueno, primero que el nivel de actividad pareciera haberse amesetado, es decir, llegó a un nivel alto, pero que está empezando a costarle un poquito más a la economía seguir creciendo. También es cierto que lo que hubo fue esta recuperación después de una caída muy fuerte. Efectivamente hubo una V corta en el nivel de actividad y ahora estamos nuevamente en un nivel alto de actividad. Pero está costando, y sobre todo los sectores transables. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera compiten con las importaciones. Y los argentinos estamos viajando al exterior y están viniendo pocos extranjeros a la Argentina. Y en este rubro, como vos decías, restaurantes, en la capital, que además es un destino típico de turismo, que en su momento tuvieron muchos brasileños. Hoy, justamente por la apreciación cambiaria, se ha revertido el flujo, ¿no? Fueron muchos los argentinos que bueno, incluso en las vacaciones de invierno puede ser que viajen a las playas de Brasil, y eso obviamente afecta mucho más porque el turismo muchas veces es el turismo extranjero en general quiere ir a lugares lindos, tienen poder adquisitivo y bueno, los restaurantes sobre todo de mayor calidad de la ciudad de Buenos Aires, en que el turista extranjero hacía una diferencia importante, hoy estar a la Argentina para visitar en la Argentina, sí, lamentablemente. Gracias, Lorenzo, muy amable. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Viste que pasa mucho esto, que ¿de dónde ven 1,6 ustedes? A mí me aumentó mucho más lo otro. Bueno, efectivamente algún impacto en lo que es la canasta es más alto. Me parece que no se puede poner en duda el trabajo de Marco Labaña aquí, ¿no? No. Además, una de las garantías que tenemos ahora, gracias a Dios, es que tenemos un sistema de medición creíble. El termómetro funciona, no como lo que sucedió en la época de Guillermo Moreno, que no sabíamos cuál era la fiebre de qué dimensión era, ¿no? ¿Ibas a decir algo más? ¿Qué? 1.300 el 1.300. 5 pesitos. Todavía ahí no lo tiene, pero lo va a tener en breve. Ahora lo va a tener.